Finalmente, un organismo internacional ha hablado acerca de la destrucción de las válvulas de la central hidroeléctrica de Kakhovka en la provincia rusa de Gerson. Este ataque, el cual ha sido adjudicado a el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, porque de hecho los rusos ya habían anunciado ante la ONU que Kiev tenía la intención de realizar el ataque a esa represa. Pero nadie le hizo caso nuevamente a Rusia porque pues la mayoría está a favor de lo que es Estados Unidos y a favor de Kiev. Pero por lo menos el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, la famosa OIEA, Rafael Grossi, él declaró que el nivel del agua del embalse que es utilizado para enfriar la central nuclear de Zaporilla descendió gravemente debido a la destrucción de estas válvulas, de esta represa. La ausencia del agua de refrigeración, dijo Grossi, en los sistemas esenciales de agua de refrigeración durante un periodo de tiempo prolongado provocaría la fusión del combustible y la inoperatividad de los generadores diésel de emergencia, recalcando que según las estimaciones actuales, no existe un riesgo inmediato para la seguridad de la planta, pero el riesgo está latente. Grossi puede decir que no hay ningún problema, pero el hecho de que esté alertando de la situación de esta planta quiere decir que las cosas no pintan bien. Según el director general de la OIEA, los daños de la presa de Novaya Kakhovka están provocando actualmente una reducción de agua de unos 5 centímetros por hora. No únicamente 5 centímetros y ya, todo se va a resolver, no. Cada hora se va reduciendo 5 centímetros en la altura de este embalse. Y si bien en este momento no es peligroso, de acuerdo con las estimaciones de los encargados de la represa, es probable que no se pueda controlar hasta dentro de 3 días. 3 días en los cuales cada hora 5 centímetros se van a seguir reduciendo. Y por lo menos 72 horas son críticas y se conoce que estas 72 horas podrían ser suficientes, pero no hay garantías. Renat Karcha, el asesor del jefe de la Corporación Estatal Rusa de Energía Nuclear, Rosenorgiton, aseguró que el agua de las piscinas de la central nuclear de Zaporilla no se utilizan para la refrigeración del reactor y que no existe, de hecho, una conexión con el embalse de Kakhovka. Algo está pasando en la central nuclear que tanto Rusia como la OEA lo quieren ocultar. Quizás la OEA está en el mismo grupo que está acusando a Rusia precisamente de la destrucción del embalse, de esta hidroeléctrica. Y por ello están diciendo que la central nuclear está en riesgo. Pero si el encargado de la central dice que no hay ningún problema, ¿cuál es la verdad? Los ataques en esta madrugada por las fuerzas ucranianas contra la central hidroeléctrica de Kakhovka destruyeron estas válvulas de presa durante la madrugada de este martes. La destrucción también provocó que el agua de la represa comenzara a descargarse descontroladamente y Leontiev calificó los ataques como un grave acto de terrorismo. El terrorismo del distrito urbano de Kakhovka se declaró en estado de emergencia debido a las inundaciones provocadas por la destrucción de este dique. Tenemos que averiguar principalmente cuál es el punto exacto en el que una organización internacional finalmente esté hablando de este ataque, porque la mayoría sí condenan el ataque, pero acusan a Rusia. Y como tal, lo más probable es que en el dado caso de que algo ocurra con la central nuclear de Zaporilla, también culpen a Rusia. Cuando Rusia se ha dedicado los últimos meses, bueno, el último año y todo el tiempo que lleva este conflicto militar a tratar de proteger la central nuclear de Zaporilla, pero nadie le hace caso. Incluso la OIEA envió a su personal a vigilar esta central nuclear.
para estudiarla, que no tuviera ningún problema debido a ataques ucranianos que se registraron en esta localidad de Zaporilla. Y rápidamente, afortunadamente, los rusos lograron eliminar a las tropas ucranianas y replegarlas nuevamente hacia lo que es Kiev para tratar de proteger principalmente esta zona. Pero los ataques no se detuvieron. Y los agentes de la OEA que llegaron a esta central nuclear no dijeron que fueron los militares rusos quienes los defendieron. Incluso mientras estaban realizando su investigación, hubo un ataque en la central nuclear. Todos fuimos testigos de eso, pero acusaron a los rusos. ¿Por qué los rusos se atacarían a sí mismos cuando estaban protegiendo a estos ciudadanos de la OEA? No tiene ningún sentido. El mismo sentido que tampoco tiene que Rusia destruya su propia represa, cuando esta zona de Gerson ya está ocupada por Rusia, ya está protegida por Rusia e incluso ya forma parte de Rusia, desde que los ciudadanos firmaron su referéndum para formar parte de esta nación. Más del 95% de los votos a favor, claro que dice algo, pero la sociedad internacional, o por lo menos los líderes internacionales de Occidente, no los reconocen. La explosión de esta presa despertó obviamente mucha inquietud por la situación de esta central nuclear rusa de Zaporilla, sobre todo porque está situada río arriba y presuntamente se utiliza agua para refrigerar sus reactores. Y obviamente el organismo internacional de la OEA tenía que salir rápidamente a investigar los sucesos. Esperemos que este atentado contra la represa no genere una catástrofe todavía mayor, porque ya en este momento se tienen contabilizadas, porque al menos hasta ahora se tiene contabilizada la evacuación de los habitantes de unas 300 viviendas de las zonas costeras ubicadas en las cercanías de este río, y comenzaron los operativos en las zonas que todavía, por así decirlo, no había llegado el agua. Según las autoridades regionales, al menos 14 localidades con unos 22,000 habitantes se encuentran en la zona de inundaciones, mientras un representante de los servicios de emergencia estimó que la cifra podría ascender a 80,000 habitantes afectados. A Rusia realmente no le conviene esta situación, porque son más personas que van a ser movilizadas, desplegadas, evacuadas para llegar a una zona segura, aunado a que esta zona como tal nuevamente va a empezar con ataques. Porque para lo único que sirvió la destrucción de esta presa en Gerson fue para volver a reubicar a los militares ucranianos en esta zona, tener un poco de ventaja mientras los militares rusos se están encargando de las evacuaciones, de poner a salvo a los ciudadanos de Gerson. El agua hasta el momento se estima que subió ya más de 12 metros por encima de lo normal. Citando datos de la administración local y regional, cerca de 16,000 personas ya lograron pedir amparo por la destrucción de esta represa, y entre otras cosas se reporta que los campos agrícolas en las zonas costeras también han sido totalmente destruidos por estas inundaciones. ¿Quién gana más el comercio agrícola? Precisamente Ucrania, porque Ucrania está siendo vetada prácticamente por parte de la Unión Europea luego de venderles grano barato a estas naciones. Los agricultores de la Unión Europea se quedaron con toneladas de grano que no pudieron vender, precisamente porque los países de la Unión Europea estaban comprándole, los líderes estaban comprando este grano barato a Ucrania. Y ahora resulta que se destruye todos los campos agrícolas de esta región de Gerson, en la cual obviamente Ucrania no iba a haber ni un solo dólar para la venta de estos artículos. Así que una nueva opción, una nueva oportunidad para destruir la economía de Rusia. Esperemos que las cosas salgan bien, y no solo en lo que es Zaporilla con el asunto de la planta nuclear, que esté completamente vigilada para evitar que Ucrania continúe haciendo desastres, o también para lo que es Crimea, porque la mayor parte de esta localidad tiene un problema con el agua.
recibían el agua de esta represa y es lo que consideran que es una de las posibilidades por las cuales Ucrania lanzaría la destrucción de esta presa. No hay agua potable más que suficiente para los ciudadanos en Crimea y también es otra cosa en la cual se va a encargar Rusia, porque obviamente Ucrania, por mucho que diga que quiere recuperar Crimea, Jersón, Donbass, Zaporilla, no les importa y tampoco van a enviar ayuda a Crimea o a los ciudadanos de Jersón que perdieron sus hogares por su culpa. En el momento en el que veamos a Zelensky dando $1 para ayudar a las personas que perdieron sus hogares por este ataque que supuestamente está culpando a Rusia, quizás las cosas podrían verse completamente diferentes. Hasta entonces definitivamente no confiamos en lo que diga Volodymyr Zelensky. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.